del apóstol Pablo a los romanos, en esta secuencia de estudios expositivos que llevamos de esta carta a los romanos. Y qué bueno que usted está ahí, hermano, para no perder la secuencia de estos temas, de estos mensajes. Y vamos a mirar el tema número 7 ya de esta carta, es decir, ya llevamos 6 mensajes y estamos en el capítulo número 1. Recuerde que vimos toda la introducción de cuál era el propósito del apóstol Pablo de escribir esta carta. Definió primero qué era el Evangelio, vimos que el Evangelio es Jesucristo. Luego el apóstol Pablo manifestaba en su corazón el deseo de ir a Roma a comunicar un don, y el don principal, hermanos, es llevar el Evangelio de la gracia. Ese es el don principal. Y él decía: yo quiero ir a comunicar, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero antes, veamos hace 8 días, de él poder desglosar ese Evangelio que tiene que ver con la justicia de Dios. Y veamos nosotros, hermanos, que la Reforma se ha levantado precisamente en lo que tiene que ver con la justicia por la fe, la justificación por la fe. Y entonces veíamos que Dios quiere derramar, en este caso, su justicia. Y si Él derrama su justicia, la justicia de Dios sobre el pecador, aquel que ha quebrantado su ley, pues lo va a destruir, y por eso está el infierno. Por eso llamamos la ira de Dios. Pero hay otra manera de Él dar su justicia, y es gracias a Jesucristo. Yo quiero que entendamos eso, hermanos. La razón por la cual nosotros no recibimos en ese sentido la justicia de Dios en su ira, es porque ya Cristo la recibió por nosotros. Y entonces ahora Cristo vive una vida pura, una vida perfecta, cumple la ley de Dios. Y entonces eso es lo que se llama la justicia de Dios imputada a nosotros por la fe. Entonces decíamos que esa era la incomprensión que tenía Martín Lutero. Él veía la justicia de Dios como una ira, como pagarle a todos justamente. Y si Él lo hace, hermanos, si Dios nos pagara a nosotros de acuerdo a nuestra justicia, seríamos aniquilados todos. Entonces la única manera es otorgarnos la justicia de Cristo, que fue perfecta, y eso es por la fe. Y ese es el Evangelio, hermanos. Entender la justicia de Dios por la fe es el Evangelio. Ahí el Evangelio está incluido ahí. Pero obviamente antes de esto Él tuvo que hablar, y tiene que hablar acerca de la ira de Dios. Veamos hace 8 días y definimos la ira de Dios. Y a partir de ahora vamos a comenzar a mirar las consecuencias de esa ira de Dios. Y mi tema en esta noche es el porqué de la ira de Dios. Y voy a basarme en capítulo 1 de Romanos. Voy a leer versículo 18 hasta el 23. Donde tengo 4 puntos esta noche acerca del porqué de la ira de Dios. Por lo menos en los primeros versículos. Dentro de 8 días miraremos de otra manera unas consecuencias terribles, drásticas de la ira de Dios manifestada. ¿Por qué de la ira de Dios? Romanos 1, versículos 18 al 23, dice así la palabra del Señor: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El porqué de la ira de Dios, y en estos versículos por lo menos encuentro 4 cosas. Lo primero, hermanos, es porque impide el conocimiento de Dios. Dios derrama su ira sobre los hombres, y la causa, una de las causas, es porque el hombre está impidiendo el conocimiento de Dios. De alguna manera impide el conocimiento de Dios. Y eso sí, veamos el versículo 18, pero quiero empatar con el 19 para trabajar ese primer punto. Dios va a derramar una causa, una consecuencia del por qué Dios derrama su ira. Es precisamente porque los hombres están impidiendo el conocimiento de Dios. Dice el versículo 18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo.
y aquí está el punto, contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Decíamos que la palabra impiedad son personas que no quieren buscar a Dios. Es lo contrario a piedad. Una persona piadosa es una persona que busca a Dios. Una persona impía o de impiedad es que no quiere buscar a Dios. Dice, y la injusticia de los hombres. La injusticia de los hombres es lo mismo que el pecado de los hombres. Toda injusticia es pecado. ¿Y injusticia de qué? De que no cumplen los mandamientos de Dios, no hacen la voluntad de Dios. Entonces eso se llama pecado, se llama injusticia de los hombres. Pero mire acá, que detienen con injusticia la verdad. Es decir, estos hombres que no quieren buscar a Dios, estos hombres que viven quebrantando los mandamientos de Dios, detienen o no permiten que la verdad sea dada a conocer. Detienen con sus injusticias la verdad. Y luego dice, porque lo que de Dios se conoce, es decir, ellos, ¿por qué detienen esa verdad? Porque ellos la conocen esa verdad. Porque dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Y aquí está abarcando a toda la humanidad, hermano, la humanidad caída. ¿Qué es lo que hace? Impide el conocimiento de Dios o detiene ese conocimiento de Dios, y lamentablemente eso es lo que estamos viendo en nuestros días. Cada vez más se está impidiendo el conocimiento de Dios en todas las esferas. El hombre, por ser impío, el hombre por no querer acercarse a Dios, entonces cualquier cosa que aparezca por ahí de Dios, como ellos no quieren acercarse a Dios, entonces ellos van a tratar de oscurecer ese conocimiento, impedir que se manifieste, en este caso, el conocimiento de Dios. El hombre tiene todo el conocimiento de Dios posible. La Biblia registra que Él se los ha revelado, se los ha dado a conocer. El punto es, ¿qué hace el hombre con ese conocimiento de Dios? Detiene con injusticia, es decir, no permite que las personas conozcan. Entonces, aunque tienen el conocimiento de Dios, impiden que las personas lo conozcan. Y es debido, ya vimos, a su injusticia y a su pecado. Entonces, hermanos, aquí podemos ver, por lo menos hay dos maneras como Dios da a conocer. Y lo primero que conocemos nosotros, cuando Dios hace al hombre a imagen y semejanza de Él, y eso lo vamos a ver más adelante. Pero usted puede tener en cuenta al mismo Romanos, pero capítulo 2, versículos 14 y 15, que comienza a hablar de cuando Dios hizo al hombre a imagen y semejanza, la ley de Dios le quedó impregnada en su ser. Tener la imagen y semejanza de Dios es tener parte del carácter de Dios en esas criaturas, y en este caso se llama la ley moral. Y entonces esa es la razón por la cual en todo lugar, en todos los pueblos, por muy remotos que sean, nadie les haya llevado una Biblia, nadie les haya hablado del Evangelio. Por lo menos son religiosos y de alguna manera ellos buscan una deidad, buscan un creador, porque ellos dicen, bueno, esto no tuvo que haber sido creado por alguien y vamos a adorar a ese creador. Porque dentro del corazón, dentro de las personas, hay un conocimiento que Dios les dio desde el mismo momento que Dios hizo al hombre. Cuando un niño nace, hermanos, con ese conocimiento de Dios. Por eso ellos nacen con ese anhelo de adorar. Lo hacen equivocados, pero ellos nacen con ese anhelo de adorar. La otra que entendemos es por medio de la misma creación. Es lo que vamos a ver ahora. Todo lo que el hombre sabe de Dios, Dios se lo ha dado a conocer. Y hermano, por favor, no hay una persona, por muy lejos que esté de la civilización, que no conozca a Dios. Dios se ha dado a conocer. El asunto es que las personas detienen ese conocimiento debido a su pecado, debido a su maldad. El pastor John MacArthur dice así: lo que de Dios se conoce podría traducirse lo que puede conocerse de Dios. Obviamente el hombre finito no puede conocer todo acerca de Dios, ni siquiera con la revelación perfecta de las Sagradas Escrituras. Aquí Pablo quiere hacer énfasis en lo que puede conocerse de Dios, aparte de la revelación especial. Es algo que sin duda alguna es conocido por la humanidad caída. Las características de Dios que están reflejadas en su creación dan un testimonio inequívoco de Él. Dios se ha dado a conocer y todas las personas delante de Dios son responsables
de esto, mis amados hermanos. Por lo menos quiero mostrarles unos pasajes cuando el apóstol Pablo y Bernabé se encuentran en Listra y ellos hacen allí un milagro. Listra era una ciudad donde no había llegado el evangelio, allí no había ni judíos, eran puros gentiles, eran paganos. No había una sinagoga judía y llega el apóstol Pablo allí con Bernabé y eran tan idólatras que cuando primero los querían sacar, apedrear y luego, no, al contrario. Pablo hace un milagro allí y por haber hecho ese milagro allí los querían adorar, les alcanzaron a hacer como una especie de quemar incienso, y es lo que vamos a leer ahora, y después lo iban a apedrear. Es al contrario. Pero miren lo que dice Hechos 14, 15 al 17 de esa experiencia. Pablo responde cuando estos quieren adorarlos. Ellos dicen: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, trayendo Pablo a los de Listra, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Deben convertirse, es decir, ustedes son impíos. Pero luego dice, note acá, en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Es decir, a todos los pueblos Dios los dejó caminar en sus pecados. Pero luego dice aquí, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio. Es decir, aunque Dios le permitió al hombre caminar en sus propios pecados, Dios no dejó a esos hombres sin testimonio. Dios les dio testimonio de su existencia, es decir, a pesar de que son pecadores, ellos conocían la existencia de Dios. Dice, haciendo bien. ¿Cómo conocieron el testimonio de Dios? Haciendo bien a ellos, dándoles lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Hermano, una persona sensata tiene que reconocer que ella está aquí y que los medios que tiene para subsistir, digámoslo de esa manera, en este mundo, no son hechos por ella, sino que son dados por Dios, por un ser mucho más grande. Y yo quiero ponerle un ejemplo acá, porque aquí dice que Dios no se dejó sin testimonio, sino que les hizo todo tipo de bien, dándoles lluvia del cielo, tiempos fructíferos. Es decir, Dios está activo allí en la creación, aún para sostener a la humanidad. Pensemos esto tan siquiera hoy, hermanos. Usted está aquí y usted está respirando un oxígeno. ¿Qué pasara si en este momento no hubiese aire? Aquí, no hubiese oxígeno. Caeríamos. Ahora, ¿por qué no se detiene el oxígeno? Porque siempre permanece. Obviamente en algunas partes está contaminado y en otros no tanto, pero siempre hay, porque Dios, hermanos, está permitiendo el oxígeno para que podamos vivir. Y una persona con un poco de sensatez debe pensar en eso. Ella vive porque alguien le sostiene, y eso es lo que está diciendo aquí el Señor. Pero también hay otro pasaje que nos va a ayudar. En Hechos capítulo 17, versículo 24 al 28, y quiero hacer énfasis en unas partes aquí. Dice así: el Dios que hizo el mundo, y aquí Pablo le está en el aerópago allí de Atenas, y le está hablando a los filósofos, y él está diciendo: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Ahora note acá: pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Dios es el que da, y le está hablando a los filósofos. Dios es el que da vida y aliento a todas las cosas. Luego dice: y de una sangre ha hecho el linaje de los hombres. Note lo que dice: de una sangre ha hecho el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra. Y note lo que dice: y les ha prefijado el orden de los tiempos. Es Dios el que lo ha hecho, y los límites de su habitación. Dios es el que le ha dado la limitación al hombre. ¿Para qué? Para que busquen a Dios. Este es el propósito, para que busquen a Dios. Y dice: si en alguna manera, palpando, puedan hallarle,
aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. No está lejos de cada uno de nosotros. Dios está ahí en medio del pueblo, en medio de estos filósofos, en medio aún de esta gente impía. No está lejos de cada uno de nosotros. Y mire ahora el versículo tenaz que tira el apóstol Pablo. Porque en Él vivimos y somos y nos movemos. En Él, en Dios, vivimos, somos y nos movemos. En otras palabras, nadie puede vivir, hacer nada si no estuviera Dios allí, si Dios no le estuviera dando la vida. Entonces, esta es la manera como, sin ir a la Escritura, solamente por una revelación natural, el hombre puede percibir que hay un Dios. Y luego dice, y ahora le lanza esto, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Es decir, estos filósofos habían dicho, sí, nosotros tenemos un linaje, Dios hizo al hombre y nosotros descendemos de ahí. Y estos filósofos decían eso. Pablo dice, ustedes lo habían dicho, pues eso es lo que dice la palabra de Dios. Así que no puede haber excusa, hermano. Es decir, todas las personas en algún momento han dado testimonio de Dios, pero debido a su pecado han impedido entonces que se manifieste. Y ese es el punto que está atacando acá. ¿Por qué la ira de Dios? Porque el hombre, teniendo un conocimiento de Dios, que Dios se los ha dado a conocer, ellos están impidiendo ese conocimiento de alguna manera, no lo están transfiriendo, no lo están permitiendo que pase a las siguientes generaciones, están deteniendo el conocimiento de Dios. Ahora, el segundo punto va muy ligado al primero. ¿Por qué la ira de Dios, hermanos? Número 2, porque el hombre en su pecado excusa el conocimiento de Dios. Es decir, Dios les ha dado el conocimiento de su existencia a través de la misma naturaleza, la misma creación. Ahora lo vamos a ver más de una manera especial acá. Pero aún así, mi segundo punto acá es que el hombre excusa el conocimiento de Dios. Versículo 20. Leemos así Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, es decir, Dios es invisible y las cosas de Él son invisibles. Las cosas invisibles de Él, ¿y cuáles son acá? Su eterno poder y deidad. Y aquí está haciendo alusión a dos atributos: su eterno poder y la deidad de Dios. Dice, esas cosas invisibles que son de Dios, el poder de Dios y la deidad de Dios, note, se hacen claramente visibles. Las cosas que son invisibles de Dios se hacen claramente visibles. Es decir, los hombres pueden tener visibilidad de quién es Dios por la forma como Dios va a manifestar sus atributos. ¿Cómo conocemos a Dios entonces? Por medio de los atributos que Él ha dado a conocer. Y aquí dice, el eterno poder de Dios y la deidad de Dios se hacen claramente visibles. ¿Pero cómo? Desde la creación del mundo. Siendo entendidas, es decir, el hombre puede entender, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, siendo entendidas por medio de las cosas hechas que vemos, de modo que no tienen excusa. ¿Por qué Pablo dice aquí, de modo que no tienen excusa? Pues si él está diciendo que el hombre no tiene excusa, es porque el hombre se está excusando. Y el hombre, aunque él tiene, hermanos, él tiene un conocimiento de Dios. Aquí lo hemos dicho, Dios se ha dado a conocer al hombre de dos maneras. Hay una revelación general y hay una revelación especial. La revelación general es la creación, que es lo que estamos hablando acá. Ya la revelación especial tiene que ver con la palabra de Dios y con el Evangelio, con Jesucristo. Esa es la revelación especial, hermano. Pero la revelación general es que Dios se ha dado a conocer para que ninguna persona tenga excusa de la existencia de Dios, de tal manera que esta misma naturaleza, esta misma creación debe llevar a las personas a buscar a Dios. Cuando estas personas en pecado, caídas, con la revelación natural que tienen, de verse a sí mismo, y bueno, o de ver al hermano, de ver una persona, un familiar, bueno, aquí tuvo que haber una obra, aquí, esto no vino por casualidad. Cuando el hombre comienza a reflexionar en la misma naturaleza, porque ahora vamos a ver los textos que Dios se da a conocer por medio de la naturaleza, ¿cuál es la idea acá con Dios? De que el hombre comience entonces a querer buscar
a Dios. Y cuando el hombre quiere, escuche lo que le voy a decir, en esa naturaleza sabe quién es Dios y él quiere comenzar a buscar a Dios, entonces Dios le permite la revelación especial, le permite la palabra de Dios, le permite el evangelio. Y aquí vamos contestando de pronto muchos interrogantes. ¿Por qué el hombre caído y la gran mayoría no reciben el evangelio para salvación como tú y yo? Aunque al final vamos a ver eso. Pero quiero ir adelantándome, hermanos, el punto es que el hombre no quiere. Si una persona caída en pecado, por muy oscura que esté, y ella, sola naturaleza, le habla de Dios, y esa persona quisiera realmente someterse a ese Dios, el cual está viendo en la creación, Dios le abriría todo el panorama para que conozca a Dios para salvación. ¿Y por qué quiero explicar esto? Porque la revelación general no le da salvación al hombre. La revelación general, es decir, la naturaleza le habla al hombre de Dios, pero ahí no más. Pero cuando esa naturaleza le habla al hombre de Dios y él quiere conocer a Dios, quiere para someterse, entonces Dios le va a permitir la revelación especial. Dice aquí entonces que, y quiero leerlo otra vez, dice, porque las cosas invisibles de Él, es decir, Dios es invisible y sus cosas, por lo menos nos habla de los atributos, su poder y su deidad, se hacen claramente visibles. Hermanos, yo lo subrayé porque dije, esto se hace claro a la mente impía. Hermano, yo quiero que entienda esto, por favor. Dice que se hace claramente visible, es decir, el hombre puede saber que existe Dios sin necesidad del evangelio, sin necesidad de la palabra de Dios, que es la revelación especial. Solamente con la revelación natural el hombre puede saber que hay Dios, porque dice que Él se hace claramente visible. ¿De dónde? Desde la creación del mundo. Y mire, siendo entendidas, es decir, el hombre puede entender por medio de las cosas hechas de la creación, puede entender que hay Dios. Por eso no tiene excusa, pero el hombre se excusa. Entonces vamos a mirar cómo Dios se da a conocer. El Salmo número 19, 1 al 6, lo leo. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos. Y cuando dice cuentan aquí es testifican o hablan de la gloria de Dios. Es decir, una persona que mire el cielo le va a decir, hay un Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Mire usted el firmamento. Y dice que ese firmamento anuncia que Dios lo creó con sus manos. Eso es lo que está diciendo. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Luego dice, un día emite palabra a otro día. Los días, cuando nos despertamos y vemos el día, sea nublado, sea de sol, ese día dice que emite palabra. Está hablando de Dios. Y luego dice, y una noche a otra noche declara sabiduría. La misma noche está hablando de la sabiduría de Dios. Usted puede ver, hermano, entonces que no hay una persona que pueda decir que no existe Dios. Luego dice, no hay lenguaje, ni palabra, ni es oída su voz. O sea, no hay palabra de Dios, no hay lenguaje de Dios como para que la gente escuche. ¿Por qué? Porque por toda la tierra salió su voz. Es decir, el Señor no necesita hablar y decir aquí estoy, sino que por la misma creación está gritando y está diciendo que Dios es real, que Dios existe. No necesito yo que Dios me hable. La misma creación habla de Dios. Esos árboles cómo se mueven, el viento, cómo tienen vida, la existencia de nosotros. Dice que la maravilla de la creación en el cuerpo humano es el ojo. Y cuando usted comienza a mirar todo lo que tiene el ojo, usted dice, esto no vino de la evolución. Esto no fue, hermano, que miles y miles de años de pronto explotó algo por allá y ¡pum! Y salimos nosotros. Esto es lo más ridículo que existe, hermano. Aquí uno ve una mano prodigiosa, una mano elaborando, una mano creando. Dice aquí, en ellos, es decir, en la creación, puso tabernáculo para el sol. Y el sol, dice, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. Dice que de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su
calor. Es decir, así como el sol, hermanos, sale, o una manera de decir, y tiene su camino y tiene su recorrido, ahí podemos ver también la mano de Dios. ¿Y qué me dice el Salmo número 8? Salmo número 8, del 1 al 4, mire lo que dice. El salmista está diciendo aquí: oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. ¿Cómo es el nombre de Dios? Glorioso en toda la tierra, es decir, toda la tierra demuestra la gloria de Dios. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Escuchen, porque hay personas que van a decir: ah, no, porque esto lo escribió David, y David ya había sido regenerado, y puede entender. Un momentico, hermano, mire, no necesita una persona ser regenerada para conocer la existencia de Dios por medio de la creación. Vuelvo y aclaro, ese conocimiento no le sirve para ser salvo, pero ese conocimiento lo lleva a buscar la salvación. Cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Ahora note lo que dice: has puesto tu gloria sobre los cielos. Has puesto, Dios, has puesto la gloria de Él sobre los cielos. Hermano, cuando vemos los cielos, entonces ahí vemos la gloria de Dios. Por eso sigue diciendo: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, dice, la luna y las estrellas que tú formaste. Hermano, más claro no puede ser. Dios formó los cielos con sus dedos, formó la luna y las estrellas. Cuando David dice: cuando yo veo esto, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? O el hijo del hombre para que le visites. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El destacado teólogo Charles House dijo lo siguiente: por lo tanto, Dios nunca se ha dejado a sí mismo sin un testimonio, como ya lo habíamos visto. Su existencia y sus perfecciones siempre han sido tan manifiestas que sus criaturas racionales, note, criaturas racionales, y quiero enfatizar esto porque ahora vamos a llegar a un punto, porque dice, sino que sus criaturas racionales están constreñidas a reconocerle y adorarle como el único y verdadero Dios. Eso lo dijo Charles House. Dios se ha dado a conocer de tal manera que una persona que puede razonar no puede negar la existencia de Dios, no la puede negar. Ahora vamos al tercer punto. Dijimos en el primer punto, ¿por qué entonces la ira de Dios? Pues porque el hombre, conociendo a Dios, hermano, está deteniendo ese conocimiento. Número dos, porque el hombre se está excusando, y a pesar de que es, ¿cómo le digo yo? Tan viable, tan palpable, sí, tan evidente, hermano. La naturaleza me habla de Dios y el hombre está excusando esa realidad. ¿Pero por qué lo hace? Y este es el punto, hermanos: porque son ingratos y no glorifican a Dios. Ellos excusan la existencia de Dios, a pesar de que Dios se les ha dado a conocer. La excusan porque ellos no quieren por nada darle a Él la gloria y no quieren ser personas agradecidas. Versículo 21: pues habiendo conocido a Dios, otra vez Pablo dice, mire, es que ya lo conocieron. ¿De qué manera? Pues en la creación, Dios se les dio a conocer. Habiendo conocido a Dios, ¿ven? No tienen excusa. No le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Entonces, ¿qué hicieron? Sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido o fue oscurecido. Y aquí está el punto: fuimos creados para darle la gloria a Dios. Fuimos creados para ser agradecidos con Dios. Cuando una persona mira la creación, ve cómo Dios está dando a conocer. El apóstol Pablo está diciendo, a través de la creación, a través de la revelación natural, Dios se ha dado a conocer. El hombre no tiene excusa. Pero ¿qué hace el hombre cuando se excusa? Para excusarse, entonces ellos comienzan a caminar sin darle a Dios la gloria que para lo cual fueron creados. No le dan gracias. ¿Pero por qué esto? Porque se envanecieron en sus razonamientos. Y aquí la palabra envanecieron está hablando de un
de un entendimiento nulo, de un entendimiento vano, pero es consecuencia de un corazón necio que está oscurecido. Un corazón necio, entenebrecido, es un corazón oscurecido, pero lo llama necio. ¿Se acuerda que habíamos visto que un hombre razonable, pero aquí ya vemos un hombre necio? Esto es impresionante, porque entonces en su razonamiento vano y en su corazón necio, ellos comenzaron a rechazar a Dios. Alguien dijo: no existen ateos, existen antiteístas, es decir, hombres que rechazan a Dios. No existen ateos, existe antiteístas, teísta a Dios, gente que dice: no me quiero someter a Dios. Dios es veraz, se ha dado a conocer, pero yo no quiero someterme a Dios, no quiero ir a Dios, no quiero buscar a Dios. Yo prefiero meterme en mí mismo, en lo que yo creo, en lo que yo soy, y termina degradando, como vamos a ver ahora en el último punto. Ahora note lo que dice la Escritura, y vamos a atacar el punto necio. La palabra necio tiene unos sentidos muy fuertes, pero digámoslo de esta manera, sin cerebro, hermanos. Ese es un necio, que no tiene cerebro. Otros lo traducen como estúpido, bobo, tonto, tarado. ¿Sí? Por eso, una persona razonable puede mirar la creación y ver que hay Dios. Un necio, aunque sabe que la creación le habla de Dios, dice: no hay. Pero es una necedad. El Salmo 14, del 1 al 4 dice el necio en su corazón, dice el estúpido, el cabeza hueca, en su corazón no hay Dios. Hermanos, le quiero decir algo acá. Esta parte de la necedad y la cabeza hueca no tiene que ver con lo que digan sus labios, aunque aquí dice el necio, sino más bien en su actitud. Toda persona, esto es fuerte, pero toda persona que no se acerca a buscar a Dios es un necio. Así lo dice la Biblia. Así lo dice la Biblia. ¿Y por qué está necio? Dice el texto: porque se envanecieron en sus razonamientos, quedaron vacíos en su cerebro en cuanto a relación a Dios, y su necio corazón fue oscurecido. Es decir, el pecado es tan tremendo que, a pesar de que tiene evidencia palpable de la existencia de Dios por medio de la revelación general, ellos dicen: no hay Dios. Salmo 14:1 dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, esta es la razón, se han corrompido, por eso dice: no hay Dios. Hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, note, para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Sí ve el contraste? Dice el necio: no hay Dios. Ahora, Dios miró desde el cielo para ver si en los hombres había algún entendido que buscara a Dios. No lo hay. ¿Por qué? Porque su entendimiento está oscurecido, está entenebrecido. Y vamos a mirar a qué punto está tan oscurecido y tan entenebrecido. Dentro de 8 días va a ser muy fuerte el tema. Todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Depravación total humana. La necedad entonces de ellos los ha llevado a no darle a Dios la gloria ni a darle gracias. Ellos, ¿por qué? Si Dios se les ha dado a conocer, no me importa. No quiero. Retiran a Dios, o mejor ellos se retiran. Aunque Dios está allí, hermano, y esto es lo tremendo. Veíamos que Dios les da tiempo fructífero, veíamos que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Dios es el que le da a los hombres la manera de vivir. ¿Y los hombres qué hacen? No quiero saber de Dios. Me habla la creación, no tiene excusa, pero no quiero acercarme a ese ser. Y una de las razones, hermanos, es porque el hombre no quiere dar cuenta. Se cree independiente, autosuficiente. Le voy a decir esto, hermano. Si no hay ateos, obviamente, pero si hay antiteístas. Si un antiteísta se parara y pensara:
¿Por qué estoy yo aquí? ¿Yo nací? ¿O a mí alguien me hizo nacer? Si pensara tan solo eso, ¿por qué vino a la tierra? ¿Quién lo trajo? ¿Usted se trajo? Ninguno de nosotros aquí se trajo. ¿O sí? A usted lo trajeron y lo pusieron acá. Y cuando usted comenzó a tener conciencia de sí, ya tuvieron que decirle, Dios lo trajo. Y cuando entendemos más, nos damos cuenta que fue la vida dada por Dios. Igual cuando tenemos que partir, Dios es el que se encarga de llevarnos cuando Él dice. Hermanos, el propósito de la creación es darle la gloria a Dios. Dios hizo la creación para su gloria. Y todas las confesiones de fe así lo hablan, pero quiero traer la Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, capítulo 4, que habla de la creación, párrafo 1, que hace poquito lo vimos, donde dice así: en el principio agradó a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, para la manifestación de la gloria de su poder, sabiduría y bondades eternas. Es para la gloria de Él, crear o hacer el mundo y todas las cosas que en Él hay, ya sean visibles o invisibles. Eso lo dicen todas las confesiones, y los catecismos hablan. Dios hizo la creación para que ella le glorificara, para que le diera gracias. Pero ¿cuál es el pecado del hombre? No glorifica a Dios y no le da gracias. El propósito principal de la creación del hombre es que le diera gloria a Dios. Por favor, anote este texto, Isaías 43:7. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado. Hermano, tú y yo fuimos creados para darle la gloria a Dios. Eso tiene que estar claro en nuestras vidas. Tú no fuiste creado para satisfacerse a sí mismo, sino para satisfacer a Dios. Ni siquiera a su cónyuge, eso es secundario, a su familia, eso es secundario. La gloria es para Dios, a Él hay que honrarlo, a Él hay que mantenerlo, no airado. Ahora, como nosotros no podemos, esa es la razón del Evangelio, esa es la razón de Jesucristo. Como yo decía en Tuluá, el domingo por la tarde, solamente Dios ve en mí lo que Cristo haga en mí, no lo que yo haga. Ninguna obra mía se agrada a Dios, pero la obra de Cristo en mí, de eso se agrada. Y si queremos darle gloria a Dios, debemos permitir que entonces Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo, por medio de la palabra, trabajen en nuestras vidas. Por eso venir al culto como está hoy ahí, hermano, usted está permitiendo a Dios actuar. La tendencia natural del hombre no regenerado es ir de mal en peor. Y Pablo dice que así éramos nosotros antes de la regeneración. Explico esto. La tendencia natural del hombre no regenerado es siempre ir de mal en peor, mientras que el regenerado es diferente, pero era igual. Mire estos textos y por favor, para que tengamos en cuenta. Segunda de Timoteo 3:13 dice así: mas los malos hombres y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Así está el hombre. El hombre irá de mal en peor, engañando y siendo engañado. Ahora, Tito 3:3 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo. Note, hermanos, una persona no regenerada, y por eso le estoy dando en el Evangelio Express a la regeneración, al nuevo nacimiento, porque una persona no regenerada, así sea religiosa, así tenga religión, así vaya a una iglesia aún reformada, si no es regenerada y no ha nacido de nuevo, esta persona cada día va de mal en peor, engañando y siendo engañada. Ahora, los que ya fuimos regenerados, dice Tito 3, pero nosotros también éramos en otro tiempo, éramos igualitos, mire, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y de deleites diversos, viviendo en malicia, envidia, aborreciéndonos unos a otros. Es decir, pensemos en esto, hermanos, por favor. El impío, el inconverso, el que no es creyente, vive en su pecado, cada día va de mal en peor.
Pero nosotros, los creyentes, los regenerados, éramos así como ellos, pero hubo un cambio. Y ese cambio nos lo dice, y voy a leerlo, Efesios 2, del 1 al 5. Vamos a ponerle todo el énfasis acá. ¿Y qué fue lo que operó el cambio? Dice, y Él os dio vida a vosotros. Está hablando de Cristo. Cristo nos dio vida a nosotros. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora note acá. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Nosotros los regenerados ahora anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Este espíritu está operando en los inconversos, hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, igual que ellos, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Note, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero, este es el pero que cambia todo. Pero Dios, que es rico en misericordia, y note acá, por su gran amor con que nos amó. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Qué fue lo que cambió las cosas en nosotros? El amor de Dios. El amor de Dios. Nos dio vida. Aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida, por gracia soy salvo. Ahora escuchen lo que le voy a decir. Toda la raza humana caída, según estos pasajes, iba de mal en peor, por su corazón oscurecido, por su mente vana, oscurecida, a pesar de que Dios se le dio a conocer, y a nosotros también se nos dio a conocer en la revelación general, en su creación. Eso no nos importó, y nosotros éramos necios igual que ellos, igual que las personas que no son regeneradas son necias porque no van a buscar de Dios. ¿Qué fue lo que cambió en nosotros? ¿Algo que ve en nosotros? No. Esto fue, hermanos, y cuando dice aquí que Dios, éramos nosotros así, pero por su gran amor, con que nos amó, entonces la gran pregunta que tenemos aquí nosotros es la siguiente: ¿cuándo nos amó entonces? Recuerde, con amor eterno te he amado. ¿Cuándo nos amó, hermanos? Y aquí lo conecto con el tema del domingo, en el decreto eterno. Antes de que el hombre cayera, el Señor nos amó. Es decir, toda la raza humana caída no quiso por su pecado buscar a Dios, y son responsables por no querer buscar a Dios. Pero entonces, ¿por qué tú y yo le estamos buscando ahora, hermanos? Porque Dios nos amó y nos dio vida. Si no hubiera sido así, seríamos iguales que los impíos, con una mente oscurecida, con un corazón depravado, yendo de mal en peor, y a pesar de que Dios se revelaba en la creación, nosotros vivíamos lejos de Él, no buscándole. Así que es su gracia y es su misericordia. Y eso me lleva al cuarto punto. ¿Por qué? Porque ellos sustituyeron a Dios, versículos 22 y 23, hermano. Esto es lo más duro, pero solo me tomó 10 minutos. ¿Por qué la ira de Dios? ¿Por qué es la ira de Dios? Y introducción vamos a ver consecuencias crueles. Dios se da a conocer y los hombres retienen ese conocimiento. Dios se da a conocer y los hombres excusan. Dios se da a conocer, los hombres se excusan, pero ellos quieren glorificarse a sí mismos y no quieren darle la gloria a Dios. Entonces, ¿qué hacen? Sustituyen a Dios. Versículo 22 y 23. Y profesando ser sabios, se hicieron necios. Y note, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Sustituyeron a Dios. Veámoslo de esta manera: la criatura, teniendo al Creador, sustituyeron al Creador por la criatura, por la creación. Esto es más estúpido, hermanos. Es muy estúpido. Es muy necio. Pero eso es lo que está haciendo la mayoría de las religiones.
En toda la historia de la humanidad, eso es lo que ha hecho el hombre con su mente entenebrecida y sin querer buscar al Dios que se les ha dado a conocer en la revelación. La estupidez nos ha llevado a adorar la criatura, profesando ser sabios. Se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, hermanos. Esa gloria de Dios que no se puede corromper, que se da a conocer en la creación, como lo veíamos en muchos textos, esa gloria de Dios fue cambiada en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces su estupidez le llevó a cambiar la gloria de Dios por la criatura, es decir, los que no le dan gloria a Dios, el Creador, se lo dan a la criatura, a la creación. Los que no le dan gloria al Creador, le dan gloria a la criatura. Y es así, hermanos. No hay punto medio aquí que las personas digan, no, yo no adoro. No, hermano, el hombre es adorador. Y si el hombre no adora a Dios, adora a la creación. Por eso cuando muchos no buscamos a Dios, buscamos nuestros propios intereses. Nos estamos dando gloria a nosotros mismos. Romanos 1:25, aunque lo vamos a ver dentro de 8 días, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Ahora, hermanos, esto es una violación directa de los 2 primeros mandamientos. Y se los voy a leer en Éxodo 20 del 1 al 6. Mire lo que dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios. No, te le dice Israel, yo soy Jehová tu Dios. Ahora dice que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, debajo de las aguas. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad. Es decir, si la gente se inclina ante la criatura, eso es maldad, porque el Señor dijo, por esto yo visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la 3ª y 4ª generación, de los que me aborrecen. Es decir, todos los que adoran a la criatura aborrecen a Dios. Y luego, y hago misericordia a millares que me aman y guardan mis mandamientos. El profeta Isaías habló de esta perversidad idolátrica en Isaías 44, del 9 al 17. Le voy a leer algunas partes aquí. Dice, póngale cuidado a lo que él dice en cuanto a la idolatría. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundó una imagen? Para nada es provechoso. El herrero toma las tenazas, trabaja en las ascuas, le da forma con martillos, trabaja en ellos con la fuerza del brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. Es decir, aunque está siendo un Dios, ese Dios no es capaz ni siquiera de darle de beber o levantarlo cuando se desmaya. Luego dice, el carpintero tiene la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón o semejanza de hombre hermoso para tenerlo en casa. Hace además un Dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño, note, parte del leño quema en el fuego, con otra parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego, y hace del sobrante un Dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres. Es decir, lo mismo que usan para hacer leña, asados y todo ese mismo palo, luego lo adora y le dice, tú eres mi Dios, ayúdame, líbrame. Luego dice el 18, no saben ni entienden, note, esta es la necedad, no saben ni entienden
porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. La oscuridad del pecado en el hombre le hace adorar la criatura. Es lo que está diciendo acá. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir: parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, hacé carne y lo comí. No tiene entendimiento, dice: haré del resto de él una abominación. O sea, adorar esto es una abominación. Me postraré delante de un tronco de árbol, de cenizas se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga: no es pura mentira lo que tengo en mi mano de derecha. Es decir, hermano, la estupidez de este hombre que no busca a Dios le lleva a adorar un leño. El pastor John MacArthur dice allí: en su ceguera espiritual, su oscuridad intelectual y su depravación moral, los hombres por naturaleza están inclinados a rechazar al Creador santo, prefiriendo a la criatura no santa, puesto que hay algo que aún en su condición caída sigue demandando la existencia de un Dios, pero de uno que les gusta más que el Dios verdadero. Ellos se dedican a inventar deidades por su propia cuenta. Es decir, están haciendo un Dios a su manera, a su amaño, el Dios que ellos quieren. Ahora noten lo que dice el salmista, el Salmo 115, déjenme leerle del 1 al 11, y por eso comienza de esta manera: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Es decir, la gloria es para Dios. Luego pregunta: ¿por qué han de decir las gentes dónde está ahora tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y ahora note: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca mas no hablan, tienen ojos mas no ven, orejas tienen mas no oyen, tienen narices mas no huelen, manos tienen mas no palpan, tienen pies mas no andan, no hablan con su garganta. Note: semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, entonces, ¿qué? Confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confía en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová, Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Hermanos, solamente entonces Dios, el Creador, es el único digno de darle la gloria y la honra y adorarle, no la criatura. Pero entonces todas estas personas que no tienen al Dios de la Biblia, al Dios bíblico que estamos conociendo nosotros, adoran un Dios que es falso. Y ese Dios es criatura. Pastor MacArthur sigue diciendo allí: en vez de glorificar y adorar a Dios, el hombre intenta deificarse a sí mismo. Aunque es indudable que Voltaire hizo esta supuesta declaración con sarcasmo y burla, estuvo en lo correcto al observar que, y esto fue lo que él dijo, Voltaire dijo esto: Dios hizo al hombre a su propia imagen y el hombre le devolvió el favor. Y es la verdad. Toda forma de idolatría es una forma de adoración del ego, así como toda forma de idolatría es una forma de culto a demonios o a Satanás. Bien sea que la idea de fabricar ídolos provenga de sus propios pensamientos depravados o que el hombre sea inspirado por Satanás, todo Dios falso apela a la naturaleza caída del hombre y le seduce para que se glorifique y se complazca a sí mismo. De una u otra forma, toda idolatría es culto al ego y servicio a Satanás. Pastor MacArthur fue muy fuerte acá, porque quien no adora al Dios verdadero, al Dios de la Biblia, al Dios que está en la Escritura, hermanos, adora a Satanás o se adora a sí mismo. Tengamos cuidado nosotros que somos de esta iglesia, porque, hermanos, se nos está invitando a conocer al Dios de la palabra para evitar adorar a un falso Dios. El pastor A.W. Tozer observó sabiamente que la idolatría empieza en la mente
Cuando nosotros pervertimos o cambiamos la idea de Dios por cualquier cosa que no sea lo que Él es en realidad. Cualquier cosa o cualquier Dios que no es el de la Escritura, no es Dios, es una idolatría. Para ir terminando, una forma todavía más ridícula de idolatría que Pablo menciona aquí es la adoración de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiaron, dice, la gloria de Dios en imagen de hombres, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Y investigando un poquitico, las aves, en este caso, hermanos, y las culturas antiguas que hoy también han adorado las aves, es decir, han tenido el águila como su dios, la cigüeña y el halcón, entre otros, como su dios. Cuadrúpedos, el apóstol Pablo sabía muy bien que esta gente adoraba al dios buey, a la diosa gato, a la diosa vaca y al dios lobo, y entre otros dioses. Cuando dice reptiles, esas culturas adoraban al escarabajo. Yo me quedé aterrado, hermanos. A las serpientes, a Balcebú o Belcebú, que es el señor de las moscas. Adoraban todo esto. Por eso yo les dije la vez pasada que cuando el Señor envió a Moisés y mandó las 10 plagas de Egipto, cada plaga era un dios que ellos adoraban. Los egipcios adoraban. Cuando usted ve todo eso, ellos adoraban el río Nilo. Lo tenían como su dios. Todo eso que usted ve, las moscas, los piojos, ellos lo adoraban. Eran dioses que tenían prácticamente. Entonces, como Dios no se iba a irar con esta humanidad pervertida. ¿Por qué se ira a Dios? Porque el hombre, hermanos, teniendo una revelación de Dios en la naturaleza, excusa esa revelación, detiene, y hoy día lo están haciendo. Se excusan de que no lo conocen. Cuando Dios se está dando a conocer, se excusan de que no lo conocen. Yo no lo conozco, yo no sé quién es Dios. No quieren buscar a Dios, hermano. No le quieren dar la gloria. No le quieren dar gracias. Y como si fuera poco, en vez de adorar al Creador, comienzan a adorar a la criatura. Dígame, hermano, ¿cómo no puede Dios estar airado con este mundo? Y por eso la reacción de Dios hacia este mundo caído es muy cruel, y lo vamos a ver dentro de 8 días. Vamos a orar.